¿De qué manera tributan las personas físicas que se dedican al ejercicio profesional de la medicina? Inclúyase a los dentistas y a los médicos veterinarios. Un sector de la población que en efecto están prestando sus servicios y de los cuales se deben de cubrir los impuestos federales, como es el impuesto sobre la renta y, en algunos casos muy particulares, el impuesto al valor agregado. Para estos fines y para estos efectos me voy a referir únicamente a los médicos, evidentemente generales y de especialidad, así como a los dentistas, odontólogos y demás. Porque uno de los primeros puntos que debemos considerar, independientemente del régimen fiscal para efectos del ISR, que abordaré más adelante, será la expedición de comprobantes fiscales. Sí, el CFDI, sí, la factura electrónica. Porque de acuerdo a la ley del ISR, principalmente, tenemos la obligación de expedir comprobantes fiscales, tan así que si un paciente nos pide dicho comprobante, lo debemos de expedir. Y quiero aclarar, porque es una práctica y lo quiero decir de esta manera inocente, que algunos médicos, algunos dentistas u odontólogos le agregan el IVA al paciente al momento de pedir un comprobante fiscal, lo cual es incorrecto. Vamos a ver entonces que pudiéramos tener tres esquemas de comprobación desde el entorno de los médicos. El primero, que un paciente nos proporcione sus datos fiscales para la emisión de dicho comprobante. Dos, que un paciente nos pida el referido comprobante pero no nos dé sus datos fiscales. En este caso se va a emitir un CFDI con la clave del RFC genérica XAXX010101 000 y el nombre del paciente. En este primer y segundo esquema que detallé, evidentemente tendremos que describir una atención médica, una atención odontológica y, en lo posible, describir con amplitud el servicio prestado. Tendremos el importe y ya hemos dicho no se genera IVA por la prestación de servicios de medicina o en ese caso de odontología. Pero ahora vamos con un tercer mecanismo, porque es posible que ningún paciente nos pida un comprobante fiscal digital por internet. Para ello, el Código Fiscal de la Federación y un documento conocido como la Resolución Miscelánea Fiscal que complementa las disposiciones del Código Fiscal de la Federación precisan que se puede expedir un comprobante global, un CFDI global, pero este tiene que estar respaldado por comprobantes simplificados, que en un contexto comercial son conocidos como tickets o notas de venta. En este caso, puedes llamarle con el título que así prefieras. Incluso en la práctica anterior, hasta 2011, le pudimos llamar recibo de honorarios y esto no va a generar ningún problema. Los llevas a la imprenta, valga, te los imprimen y hay que cuidar los requisitos de la regla 2.7.1.21, que si bien es cierto, no revisa el carácter de un CFDI, con ello vas a poder tener elementos para elaborar la factura global. Y esto en lo general, importante, por favor, médicos, por favor, odontólogos. Yo sé que, y voy a afirmar de manera inocente, que están declarando todos sus ingresos desde la primera hora del día hasta el final. Pero pudieran haber el caso de algunos colegas de ustedes que los que pidan solamente sobre ellos se expiden los comprobantes y con ellos se está declarando. Hay que tener cuidado porque hay un procedimiento que se llama la discrepancia fiscal y lo abordaré hasta el final. Entonces, ya hablamos de los comprobantes fiscales. Pero no nos olvidemos también que dentro de los datos que el cliente, el paciente en este caso, les debe proporcionar es, en primer lugar, el régimen fiscal de tributación de su paciente y además el uso fiscal del CFDI. Porque ustedes en efecto están recibiendo pacientes y no distinguen el régimen si puede ser un asalariado, una persona que tributa en actividad empresarial, profesional, arrendamiento, plataformas, régimen de confianza, dividendos, intereses o incluso pueda ser una persona moral.
Entonces, es importante que primero conozcan el régimen fiscal. Por supuesto, se van a auxiliar de su contador o su contadora para esos efectos, pero conozcan el régimen fiscal. Alguien preguntará, Mario, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque en función a ello se debe delimitar el uso fiscal que el paciente le dará a dicho comprobante fiscal. Una advertencia, por favor, ese uso fiscal lo da el receptor, el paciente, no ustedes, porque dependerá muchísimo del régimen. Así, por ejemplo, tenemos el caso de una persona física asalariada, una persona física con actividad empresarial, profesional, arrendamiento, plataformas y los demás regímenes, excepto RIF y excepto régimen de confianza. Todos ellos pueden seleccionar para efectos de su declaración anual el uso fiscal D01, honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Pero si se presenta con ustedes una persona física que en sus obligaciones fiscales tiene el régimen fiscal de régimen de incorporación fiscal o régimen simplificado de confianza, no se les habilita el uso fiscal de 01 honorarios médicos, dentales o gastos hospitalarios. Tendría que ser otro y en este caso el S01 sin efectos fiscales. Aquí es una cuestión de la compatibilidad y para ello su contador o su contadora les debe explicar que en el anexo 20 de la resolución miscelánea se establece el uso fiscal y los regímenes compatibles. Algunos pacientes podrían tener una combinación de ingresos. Ejemplo, salarios más régimen simplificado de confianza. Ustedes que deben observar que si ingresan la clave del régimen de confianza como régimen fiscal, no van a poder usar el D01, pero en cambio si utilizan el régimen fiscal de sueldos y salarios, ahí sí podrán utilizar la clave D01. Ahora, esto es desde el punto de vista médico, dentista hacia su paciente. Pero ¿qué sucede cuando entre dos colegas, evidentemente, requieren el apoyo o la colaboración? El CFDI que expida el colega que les está colaborando no puede tener un uso fiscal de la letra D01, porque para ustedes ese pago que le harán a su colega corresponderá entonces a una deducción autorizada, que en este caso se asocia con el uso fiscal G03, gastos en general. Eso es importante porque cuando lleguemos al momento de la declaración anual, esto es, en el mes de abril próximo, se hará una precarga de la información. Y pensemos que su colega dirá, bueno, pues como somos médicos, todo será de 01. Y no. ¿Qué sucederá? Que para ti que recibiste y que le pagaste a tu colega, pues aparecerá precargada la información como deducción personal, honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. ¿Qué tienes que hacer? Eliminar ese concepto porque en teoría tu contador o contadora lo tuvo que disminuir de esas deducciones personales y considerar como una deducción autorizada. Esto dentro del esquema de los comprobantes simplificados. Ahora voy con un segundo aspecto y es relativo al impuesto al valor agregado. Aquí quiero empezar con romper un mito o una confusión que se ocasiona, porque en efecto la persona física que cuenta con título profesional de medicina, señalé, también los cirujanos dentistas, odontólogos y los médicos veterinarios se encuentran exentos de IVA en tanto prestan servicios propios de. Pero la confusión, y ofrezco una disculpa para los profesionales relativos, la confusión está cuando el psicólogo considera que también pertenece desde la óptica legal fiscal al mismo tema de la salud. Y no, los psicólogos no tienen título profesional de médico, por lo tanto su prestación de servicios se encuentra grabado para efectos del impuesto al valor agregado. Oye Mario, ¿y qué sucede con un psiquiatra? El psiquiatra, su base es la medicina y esos servicios se encuentran exentos. Mucho cuidado. Oye Mario, ¿y los nutriólogos, ellos qué sucede? ¿También están relacionados con la salud? Sí, pero la óptica fiscal
no son personas que requieran título profesional de médico. Por lo tanto, también los servicios tienen que estar grabados. Recordemos que la psicología y la nutrición para personas físicas, excepto RIF y Resico, son deducciones personales, con los considerandos que comenté hace un par de minutos. Así las cosas. Vamos a considerar que este profesional de la medicina, y por favor, título profesional de médico, porque suelo recibir algunas consultas en cuanto a que si un fisioterapeuta, si alguien que por ejemplo se dedique a, no sé, romper nudos de músculos, o un quiropráctico, etcétera, si ellos también pueden alcanzar este beneficio de no cobrar IVA, y pensando y asumiendo que están emitiendo comprobantes para declarar. Pero la esencia que rompe el cuestionamiento es esta persona que el quiropráctico, la persona, el fisioterapeuta, etcétera, cuenta con título profesional de médico. Y aquí no se trata de yo creo que sí, yo creo que no, pero es que tiene bata. No. Es sí o no. Si es sí, exento de IVA. Si es no, grabado para efectos del impuesto al valor agregado. Sin embargo, también vamos a observar que estos profesionales de la salud, el médico, el dentista y en su caso el veterinario, no solamente pueden prestar los servicios relativos a, sino que también podrían, ejemplo, dar clases, dar conferencias, tener algún negocio, tener una farmacia. Bien, como estas últimas actividades no son propias del ejercicio de la medicina, entonces tendremos una actividad grabada y por ello se cobra el IVA y tenemos que pagarlo. Revisa muy bien qué es lo que estás haciendo. Si me dices, Mario, 100% yo me dedico a mi consultorio, perfecto, no tienes ningún problema. Mario, yo tengo una combinación de salarios y aparte el consultorio, no tienes ningún problema en este presente inmediato que son los meses. Pero cuando lleguemos a la declaración anual, ¿qué va a ocurrir? Vamos a sumar los ingresos, pero esto lo vamos a revisar en impuestos sobre la renta. Así que considera muy bien esta parte del IVA. Pero también alguien podría detener el video y cuestionar. Oye Mario, a ver, si yo soy un médico, soy un pediatra, soy un oftalmólogo, traumatólogo, etcétera. Tengo conocimiento y me estás confirmando que mis servicios de medicina se encuentran exentos. Sí, es correcto. Mario, estoy pagando la renta del consultorio, pagando teléfono, papelería, equipo, energía eléctrica, etcétera. Los gastos afines para prestar el servicio de la medicina. Ese IVA que le estoy pagando a los proveedores, de los cuales son necesarios para mi actividad, ¿qué tratamiento le voy a dar? Porque supongas el ejemplo, no sé, papelería, 1,000 pesos masiva de 160. Pagué 1,160. Mario, ¿qué voy a hacer con esos 160? Los 1,000 pesos tengo entendido y me vas a mentir o desmentir que son deducibles para ISR. Pero los 160, ¿qué voy a hacer con ello? Bien, esos 160 pesos de IVA que le pagaste al proveedor de bienes y servicios, no vas a poderlo recuperar como otros contribuyentes que sí causan el IVA. Ese IVA pagado se considera como IVA deducible, como una deducción autorizada, que la vamos a revisar en breve. Así que es muy importante que definas y analices las actividades que estás llevando a cabo para que no vaya a ser que seas o que estés omitiendo el cobro y en consecuencia el pago del IVA. Tercer punto a revisar, el impuesto sobre la renta. Aquí en materia del ISR debemos considerar que existen regímenes fiscales. Así las personas físicas y para nuestro caso de estudio cuentan con dos regímenes. Uno que es régimen de actividad empresarial y profesional y dos que es el régimen simplificado de confianza. Pero antes de entrar con los detalles, debemos considerar que el impuesto sobre la renta se paga sobre la utilidad fiscal. Y esa utilidad fiscal se determina tomando en cuenta los ingresos. En este caso, los ingresos percibidos, los ingresos cobrados, los de crédito no,
y le voy a restar un concepto que se conoce como deducciones autorizadas, gastos fiscales, y que esos también tienen que estar efectivamente erogados o pagados. En ingresos creo que no tenemos ningún problema al respecto. Pero ¿qué ocurre con las deducciones? La ley del impuesto sobre la renta nos va a permitir realizar deducciones autorizadas. ¿Cuáles? ¿Cuáles son, Mario? Mira, no te podría dar un listado desde la letra A hasta la letra Z, porque dependerá, uno, de el tipo de servicio médico, dos, la posición en el mercado que tenga este médico o este dentista. Pero evaluemos algunos casos en lo general. Porque es cierto, vamos a pensar, primer escenario, tienes un consultorio, lo construiste o pensemos lo adquiriste. Esa construcción no la puedes deducir al 100%, sino que tiene un tratamiento de deducción del 5% anual, o sea, 20 años. Tienes una computadora, tu secretaria también tiene una computadora. Su deducción no es al 100% al momento del pago, sino que vamos a deducir el 30% anual. Mobiliario, sillas, escritorios, camillas, etcétera, 10% anual. Tómalo en cuenta. Esto en materia de equipos. Pero ¿qué sucede si en efecto estás rentando el consultorio? La renta es un gasto deducible. Quiero hacer una pausa técnica, porque entonces la forma de cómo definir nuestras deducciones autorizadas precisamente va en función a una pregunta. ¿Qué tan indispensable es este concepto para que yo pueda prestar el servicio profesional de medicina, para que pueda prestar el servicio de odontología, para que pueda prestar el servicio de medicina veterinaria? Porque quiero poner aquí un tema muy sencillo, pero te lo pongo sobre la mesa para que lo puedas reflexionar. ¿Qué me dirías? Y no lo voy a responder, ese trabajo es tuyo. ¿Qué me dirías de una suscripción de streaming? Netflix, Prime, HBO. ¿Lo deducirías sí o no? ¿Qué me dirías, por ejemplo, de la suscripción de música? Spotify, igual Amazon Music, etcétera. ¿Qué tratamiento le das? Continuamos. Puedes deducir, claro está, la papelería, la nómina, los pagos de seguro social, insumos, medicamentos, equipo, utensilios, etc. Todo lo que sea indispensable. Alguien podría preguntar también, oye Mario, ¿y la ropa? ¿La ropa es deducible? Aquí tenemos una discusión muy eterna entre colegas contadores, los abogados que nos apoyan con su perspectiva jurídica, porque hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, pero nunca falta, como inicio de esta conversación de discusión, es que yo no puedo andar por la vida sin ropa. Estoy de acuerdo. Mario, ¿y si eso es? Mario, ni modos que atienda a mis pacientes sin ropa. No se trata de eso. La ropa es parte de una necesidad básica y la tienes que cubrir, como es también la alimentación, la salud, etc. Pero entonces, tendríamos que evaluar algunas cuestiones. ¿Qué tanto influye la ropa, le quiero llamar ropa de civil, para un médico, hombre o mujer? Porque de entrada, las batas, los zapatos quirúrgicos, algún tipo de vestimenta especial, por supuesto que será deducible, porque sin ello no pueden obtener el ingreso, porque posiblemente Cofepris podría imponer alguna sanción. Pero la ropa exterior, algún vestido, alguna camisa, manga larga, etc. Alguien podría argumentar, Mario, es mi presentación. Mi cartera de pacientes, sin ser peyorativo y sin hacer menos a los médicos que están iniciando o que tienen otra cartera de clientes, pero mi cartera de clientes es importante. Atiendo a esta persona, y para mí sí influye que vean aquí una marca o que vean aquí una pluma, una bolsa, etcétera. Bueno, eso también hay que valorarlo porque en caso de que el SAT nos llegue a revisar, nos llegue a auditar, tendremos que justificar por qué este bordado, por qué esta marca de bolsas, perfumes, etcétera, es indispensable para obtener los ingresos. Así entonces, ya tenemos el contexto general, ingresos y deducciones autorizadas.
Estas deducciones, se me olvidaba, no te olvides que deben de cumplir requisitos, como cuáles. Primero, tener el comprobante fiscal. No se valen tickets, no se valen notas de venta. 2. Revisa la forma de pago. Forma de pago consiste en que aquellas operaciones IVA incluido que excedan 2,000 pesos, para deducirlas no las puedes pagar en efectivo, las tienes que pagar con medios bancarios. Esto es tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia, cheque en algunos casos, que ya poco se utiliza esta forma de pago. Y las operaciones desde 1 peso hasta 2,000 pesos las puedes pagar con los medios bancarios o incluso con efectivo. Solamente tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. ¿Con qué? Con el combustible, con la gasolina destinada para los vehículos, para los automóviles. Porque entonces esta gasolina, para que sea deducible desde 1 peso, se debe pagar con medios bancarios. Mario, pero es que cargué 1,000 pesos de gasolina y lo pagué en efectivo. Enhorabuena, pero no cumple ese requisito desde 1 peso medios bancarios, por lo tanto no lo vas a poder deducir. Por otra parte, vamos a ver ahora la clasificación de los regímenes. Te comenté, tenemos el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Sí, ahí estás tú. Y 2, el régimen simplificado de confianza. Para fines didácticos, para que pueda tropicalizar la explicación, me voy a referir a ligas mayores, actividad empresarial y profesional, y ligas menores, régimen simplificado de confianza. ¿Qué ocurre en ligas mayores? Pues tengo los ingresos percibidos o cobrados en el mes, le resto las deducciones autorizadas o gastos en el mes, los que estén erogados o pagados, y sobre la utilidad se paga el impuesto tomando en cuenta una tarifa. Por favor, si tienes dudas, busca en Google tarifa ISR mensual 2023 y vas a observar que es una tabla que tiene 4 columnas. En las primera y segunda columna, límite inferior, límite superior, vamos a ubicar la utilidad y sobre ese renglón vamos también a ubicar el porcentaje que le corresponda, que va desde el 1.92% hasta el 35%. Y se hace una mecánica de cálculo que no es un secreto exclusivo de los contadores y abogados, pero sí tiene ahí un movimiento ahí. No es que sea malo, sino que la fórmula que a la base le restas límite inferior por el porcentaje, sumas cuota fija, etc. Es algo que te puede explicar tu contador. Muy bien. Pero vamos también a tener que en el régimen simplificado de confianza, un régimen opcional para personas físicas con ingresos de hasta 3.500.000 pesos. Por ello son ligas menores, incluye a las actividades empresariales, profesionales en tu caso, arrendamiento e incluso el sector primario. La diferencia entonces es que observa muy bien de los ingresos que hayas percibido. Pensemos, tenemos 2 médicos, 100,000 pesos ligas mayores, 100,000 pesos ligas menores. En ligas mayores pensemos que hubo deducciones de 80,000, base de 20, y sobre ello aplicó la tarifa. Pero en ligas menores, 100,000 pesos no admiten las deducciones que llevaste a cabo. Se van los 100,000, pero hay un beneficio de una tasa mínima que va desde el 1% hasta el 2.50%. Si recuerdas, en ligas mayores va desde el 1.92 hasta el 35%. Fríamente te podría decir, te conviene el régimen simplificado de confianza, pero hay que evaluar el margen de utilidad que tengas en ligas mayores en relación al ingreso que puedas tener en ligas menores. Y también, no menos importante, el tema de la retención del ISR. Por favor, es importante que le comentes a la persona que te ayude, en este caso tu secretario, secretaria o tu contador, que lo debe saber, que hay retenciones de impuestos sobre la renta, tanto en ligas mayores como en ligas menores. ¿Qué es una retención? Lo conocemos en lo general, son descuentos. Lo único que ocurre es que el SAT, en la ley del ISR, y esto no es nuevo, ya tiene muchísimos años, para garantizar el pago de una parte del impuesto, le impone la obligación a las empresas, a las personas morales, de efectuar la retención del ISR. Entonces,
en ligas mayores, supóngase 10,000 pesos, se retiene el 10%, o sea 1,000, y estás recibiendo 9,000 pesos. En tu comprobante fiscal lo debes señalar, retención de ISR 10%, 1,000 pesos. Pero ¿qué ocurre entonces con ligas menores? Los 10,000 pesos. Si le prestas un servicio a una empresa, a una persona moral, la retención entonces será del 1.25%, y en este caso 125 pesos lo tenemos que restar y la diferencia te la vamos a pagar. Obviamente, quien quiere deducir te va a pagar con transferencia electrónica de fondos. Esto es muy importante y muy relevante, pues para que primero la persona moral esté tranquila que está cumpliendo con su obligación. Pero lo más seguro te va a decir, oye, persona física, médico, odontólogo, dentista, veterinario, requiero el comprobante fiscal con desglose de impuestos. Bueno, en esos casos hay que revisar. Si tu secretario o secretaria no conoce, compártele la constancia de situación fiscal para que se observe el régimen fiscal tuyo como médico. Recuerda, actividad empresarial profesional o régimen simplificado de confianza. Por otra parte, un tema álgido, y ofrezco las disculpas que pueden darse con este apartado: las deducciones personales. Y sí, eres persona física. Si vas con un médico, no con un colega, sino que vas con un médico, pensemos, eres oftalmólogo y pensemos que vas con un dentista, bueno, en ese caso recuerda, ya lo dijimos, desde un peso vas a tener que pagar con medios bancarios, y además el uso del CFDI no será G03 gasto en general, sino para ti será D01 deducciones personales, honorarios médicos, dentales o gastos hospitalarios. Pero ahora, quiero que revisemos lo siguiente, y por ello ofrezco las disculpas anticipadas, porque muchas personas físicas que tienen el conocimiento que la ley del ISR da la facilidad para que podamos aprovechar un beneficio fiscal, principalmente en la declaración anual, es que si vamos con el médico, ya dijimos, con el nutriólogo, con el psicólogo, con el dentista, veterinario, estamos de acuerdo que no, pero con los profesionales de la salud humana, la ley nos permite que en nuestra declaración anual podamos deducir o disminuir los honorarios médicos que les pagamos a ustedes. ¿Cuánto fue? Otra vez, los 10,000 pesos. Yo, persona física, recuerda, excepto RIF, excepto Reciclo, debo contar con el comprobante fiscal digital por internet, o sea, me lo debes expedir, no es me lo puedes, me lo debes expedir. 2. Debes disponer de los medios para que yo te pueda pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o con transferencia. El cheque, aún fuera de uso general, sabemos que no es recomendable porque el paciente se puede ir y el cheque no tiene fondos. Entonces, voy a señalar tarjeta de crédito, débito o transferencia electrónica de fondos. Técnicamente, el médico, dentista, nutriólogo, psicólogo nos tendría que mostrar, mira, aquí está el terminal punto de venta, por favor, aquí están 10,000 pesos tu NIP, listo. O, ¿sabes qué? ¿Le quieres pagar al médico? Aquí está la clave interbancaria, haz la transferencia y con ello se cierra la operación. Pero como cité al principio del video, en mi inocencia, quiero pensar que algunos médicos a propósito no ponen a disposición estos medios de cobro. Y sería más fácil decir, no acepto tarjeta de crédito, no recibo transferencias, pero sí recibo efectivo. Porque, insisto en la línea de mi inocencia, esos médicos que están cobrando en efectivo a propósito, obstaculizando el pago con medios bancarios, quiero pensar que están emitiendo el comprobante fiscal con forma de pago efectivo o simplemente no lo están declarando. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque sí es cierto, el SAT ha emitido ciertos criterios en los cuales son prácticas fiscales indebidas. La verdad es que los pacientes posiblemente cuando veamos esta negativa de forma de pago de medios bancarios, vamos a decir, no, pues sabes que ya ahí que muera. Lo importante es que tengo salud. Gracias médico, gracias dentista, gracias psicólogo, gracias nutriólogo. Perfecto. Y nos vamos olvidando.
pero no vaya a ser que algún paciente, pues sí, ustedes prestaron el servicio de calidad, de la mejor manera, pero además quiera el comprobante fiscal y si quiera, perdón, la forma de pago, y si ustedes no la proporcionan, se puedan quejar con el SAT y entonces ya son otras acciones. Esto no lo comparto en el sentido de generar terror, pánico, miedo, en lo absoluto. Simplemente es compartir la información de cómo debe ser. Aplaudo y reconozco a los médicos que, en primer lugar, están atendiendo de la mejor manera posible, como se debe, pero que facilitan que los contribuyentes cumplan con este requisito para que puedan tener esa deducción personal en su declaración anual. Y, como último punto, y en la misma línea del efectivo que posiblemente estamos teniendo en la bolsa y que no estamos declarando, hay que tener cuidado con el procedimiento de la discrepancia fiscal. Esta discrepancia fiscal consiste en un procedimiento, en un mecanismo, y por el cual el SAT, como autoridad fiscal, presume, considera, visualiza que una persona física en lo general está teniendo más gastos que ingresos. Alguien me dirá, Mario, ¿no se supone que eres contador? ¿Cómo es posible que alguien tenga ingresos 10 y gaste 15? Como que no cuadra, ¿verdad? Y en efecto, no cuadra, y por ello el SAT empieza con estos procedimientos. Porque vamos a suponer, un médico está cobrando en el año 1,000,000 de pesos y técnicamente debería gastar hasta 1,000,000 de pesos, salvo que tenga ingresos por salarios, tenga ingresos de años anteriores. Pero fabriquemos el caso para que comprendas el elemento. Es su primer año de operaciones, su primer año que está prestando el servicio de manera particular, no tiene otros ingresos. Entonces, emitió comprobantes, declaró, pagó los impuestos, 1,000,000 de pesos, perfecto. Pero declaró ligas mayores, la cantidad de 900,000 pesos. Su utilidad sobre la cual pagó el impuesto fue 100,000 pesos. Y el médico dice, qué cansado fue, pero ya cumplí con mis obligaciones como ciudadano. ¡Bravo! Posiblemente no sea el momento de abrir las botellas de champaña. ¿Por qué? Porque tendríamos que revisar qué es lo que hay detrás de este médico. Y quiero señalar también, posiblemente sean algunos cuantos, no sean muchos, pero primero revisar cuál es su patrimonio. Mario, ¿qué te pasa? ¿Te estás metiendo con mi vida privada? No. Yo como tu asesor, yo como tu consultor fiscal y patrimonial, tengo que preguntarte. Así como tú me dices, Mario, me estás reportando que tienes un dolor abdominal. ¿Qué comiste, Mario? Si no te digo, no me puedes atender. Tengo que preguntarte, oye, este inmueble, ¿cómo lo adquiriste? No, pues fíjate, Mario, que en el mes de enero compró un terreno con valor de 400,000 pesos. Desde ahí pudiéramos tener problemas. 400,000 pesos. Se hizo la construcción, se hizo, y mira, este terreno, este inmueble tiene un valor, pensemos, de, ejemplo, 800,000 pesos. Oye, revisando tus comprobantes fiscales en la página del SAT, encuentro que tienes un comprobante de la compra de un vehículo. Costó 500,000 pesos. Y aquí no dice que fue a crédito, dice que lo compraste de contado. Oye, también se observa que hay unos comprobantes de compra de boleto de avión. Fíjate que aparece que hay un reloj con valor de 100,000. En fin, conceptos que, si bien es cierto, no se dedujeron porque no son indispensables, no son deducibles, pero que para el SAT podrían generar una duda. Por ello la presunción. ¿Cuál duda, Mario? Sí, que si está gastando más, pensemos, 1,400,000 respecto a lo que declaró 1,000,000, se presume que esos 400,000 pesos son ingresos no declarados. Sí, el efectivo, ¿te acuerdas del efectivo del cual el paciente te pagó porque dijiste que no había medios bancarios y que dijiste, lo voy a guardar aquí en mi bolsa, y hubo la oportunidad de comprar el terreno, construcción, viaje, automóvil, etcétera? Bueno, ahí está. El SAT te lo va a informar y tendrás que seguir un procedimiento aclaratorio.
para decir SAT, te equivocaste. En este escenario que fabricamos, pues no podemos afirmar que el SAT está equivocado. Tienes ahí un detalle que hay que corregir. ¿De qué manera, Mario? Pagando los impuestos que correspondan. Por ello es relevante que conozcas los esquemas de tributación, los beneficios fiscales. Ese efectivo que no has declarado o que no estás declarando, evalúa. Pídele a tu contador o a tu contadora que, a ver, contador, métale 200,000 pesos. Podría ser el caso. ¿Cuánto me genera de impuesto? En el régimen simplificado de confianza, pensemos 200,000 pesos. Si nos vamos, pensemos al 1% o hasta el 2.50%, estaríamos hablando aproximadamente de 5,000 pesos de impuestos. ¿No crees que lo vale? Yo creo que sí. Y no te estoy incitando a la evasión ni a la ilusión, que son temas diferentes. Entonces, checa por favor. Creo que en estos tiempos ya no podemos señalar que porque no sabíamos, que porque no nos dijeron. Ahí está la ley, es de conocimiento general. Si tienes dudas, pregúntale a tu contador, a tu contadora, pregúntale al SAT, pregúntale a Prodecon. Y si tienes dudas, con mucho gusto me puedes preguntar. En lo poco que yo sé, con mucho gusto compartiré la respuesta. Pero creo que el sector médico es un sector muy propenso y a la vez vulnerable de tener ciertos detalles fiscales. Cuidado, por favor, cuidado, y con esto finalizo. Aquellos médicos que tienen ingresos, como señalé, por el ejercicio de la medicina en su consultorio, pero que además tienen ingresos de alguna dependencia pública por salarios, recordemos, el ingreso de consultorio ese yo lo pago por cuenta propia mes a mes, pero los ingresos por salarios, el impuesto lo pago a través de la retención que me hace el patrón. Cuando llega la declaración anual, me encuentro obligado a presentarla y eso implica que debo acumular, implica que debo sumar los dos ingresos y esta acción va a significar, pensemos, ingresos actividad profesional 300,000 pesos, ingresos por salarios 500,000 pesos, 800,000, le resto las deducciones autorizadas del consultorio, le resto las deducciones personales, incluso pagos de colegiaturas, me va a quedar una base. A esa base se le aplica una tarifa, ya te comenté, revisa la tabla anual de ISR y nos va a dar un impuesto anual. A ese impuesto anual le restaremos diversos conceptos. Uno, la suma de los pagos provisionales de enero, febrero, marzo hasta diciembre. Le voy a restar las retenciones que me hizo el patrón de dependencia pública de enero a diciembre. Le voy a restar las retenciones de ISR que me hizo la persona moral, ya sea en este caso el 10% ligas mayores. En el régimen de confianza, ligas menores, ¿cómo ocurre? Serán los ingresos anuales, la tasa anual que le puede corresponder, tendré el impuesto, al impuesto le resto los pagos mensuales de enero a diciembre y le resto también la retención de ISR del 1.25%. Todo esto se hace en el mes de abril. Así que prepárate, son síntomas que se pueden conocer desde este momento. Basta que le pidas a tu contador o contadora que te haga la proyección y con ello evaluar qué tanto tendrás de impuesto a pagar. Recuerda, en la declaración anual el impuesto se paga en el mes de abril. No obstante, tenemos la opción de pago en parcialidades y esta va desde 2 hasta 6 parcialidades. Claro, te van a cobrar un interés, es notorio por el financiamiento, pero podría ayudarte y no estar con la preocupación de decir, oye, pero es que debo 80,000, 100,000 pesos. ¿Será que el SAT me va a atrapar? ¿Será que lo voy a ver en mis sueños? ¿Qué debo hacer? Bueno, primero informarte antes que finalice este año fiscal 2023.